cambiamos de juguete. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la Navidad. Digamos que es un tema muy relevante, ya que, bueno, como les decía, hoy es el último miércoles, hoy es 23. No, entonces queda un miércoles más, es 30, ¿no? Pero bueno, digamos que ya se aproxima, ya dentro de una semana vamos a estar en el mes de diciembre y empieza todo lo que tiene que ver con la Navidad. Aquí ya las calles en su mayoría están alumbradas, los centros comerciales y demás. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este tema que de pronto puede generar algo de controversia, ha generado algo de controversia en algunos círculos cristianos por el trasfondo que de pronto hay detrás del árbol, detrás de las luces y esas cosas, pero vamos a ver que la palabra de Dios nos trae mucha luz al respecto y nos ayuda a tener una visión equilibrada y a poder realmente aprovechar esta época del año para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 2, este es un texto hermoso porque nos muestra la reacción que hubo de los ángeles al enterarse de que Jesús iba a nacer. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14, vamos a leer ese texto y comenzamos con oración. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque de aquí os doy nuevas de gran gozo, y serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre, queremos pedir tu dirección, Señor, en esta noche. Queremos que sea tu palabra, Señor, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, prepararnos para esto que se aproxima ya, Señor, que es la fecha de Navidad, lo que se celebra con Navidad, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, en este estudio, que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas, nos des sabiduría, y que podamos, Señor, tener un tiempo en el que tú hables a nuestros corazones, que nos des sabiduría práctica, Señor, para nosotros poder aplicarla en esta época del año, Señor. Oramos para que solo tú seas exaltado, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la Navidad. Entonces, bueno, siempre como la dinámica o la estructura del bosquejo empieza con una reflexión, pueden participar, pueden hablar, entonces la idea es que podamos interactuar un poco para que no sea tan un monólogo, ¿no? Entonces, coloqué ahí como una pregunta de reflexión: ¿por qué a muchas personas que no son cristianas les gusta mucho celebrar la Navidad? Es curioso eso, o sea, uno puede ver incluso en países que no son creyentes, que tal vez la mayoría de las personas no profesa el cristianismo, que ellos celebran la Navidad. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? Pues muchas veces es por comida, por estar con los amigos, por entrenar, por recibir regalos y demás, pero no entienden exactamente qué es esta celebración. Sí, entonces, bueno, digamos que hasta cierto punto se ha vuelto muy comercial la celebración, y eso hace que mucha gente pues realmente dice: bueno, me gusta que llegue Navidad porque, bueno, para algunos trabajos hay descanso, ¿no? Bueno, voy a descansar unos días, y generalmente o tradicionalmente, sobre todo acá en Colombia, pues es la oportunidad o la época del año de poder visitar a familiares que pues habitualmente no estamos con ellos. Entonces como que la celebración familiar también le agrada mucho a la gente. Hay gente también que le gusta mucho el tamal, la lechona, bueno, todo lo que el pomelo, la natilla, todo lo que se come,
la celebración como tal, hay mucha gente también que disfruta las luces, ¿no? O sea, han visto la ciudad está iluminada, hay gente que le gusta también todo el tema que también se vuelve muy comercial, todo el tema de Santa Claus, todo el tema de que Papá Noel va a traer unos regalos y cosas de ese estilo. Entonces, como que hay cierto gusto en términos generales. De hecho, la Navidad, según lo que estuve preparando, es la celebración más grande en todo el mundo. O sea, supera a Halloween, supera a Día de la Madre, Día del Padre, todas estas otras celebraciones. La Navidad ocupa un lugar central. O sea, es algo como que le agrada mucho a la sociedad en general, sean creyentes o no. Entonces, también coloqué ahí como pregunta: ¿qué aspectos de la Navidad se pueden aprovechar para glorificar al Señor y evangelizar a nuestro prójimo? Cuando nosotros pensamos en la Navidad, ¿qué se nos viene a la mente? El árbol, sí, el árbol, los regalos de pronto ahí debajo. ¿Qué otra cosa? Pues Navidad es nacimiento. O sea, el nacimiento de, aunque no sea la fecha real que nació Jesús, pues buscamos una manera de festejarlo. Sí. Esto es algo interesante, porque si uno mira la reacción en Lucas capítulo 2 de los ángeles, ellos dijeron, ¿dónde están? Sí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, tristemente hay como un sector de cristianismo que cuando llega la Navidad, en vez de decir gloria a Dios, como que dice pagano. Eso es del mundo. Eso es algo que no debemos celebrar. Y pues es entendible porque ellos piensan de esa manera. Digamos que todo el tema del árbol y demás tiene un trasfondo de pronto pagano, tiene un trasfondo donde se ha utilizado de pronto de forma inapropiada, pero en últimas nosotros debemos tener siempre presente que el solo hecho de que Jesús haya nacido, independientemente de la fecha, es una razón para celebrar, porque es el cumplimiento de más de 200 profecías del Antiguo Testamento. Es asombroso. O sea, el solo hecho de que él iba a nacer en Belén es algo que fue profetizado 700 años antes de que este evento ocurriera. Entonces, imagínense todo lo que está sucediendo cuando este niño nace y cuando se cumple puntualmente la Escritura. Por eso, en el cielo había fiesta, los ángeles estaban diciendo gloria a Dios. Independientemente de lo que nosotros pensemos acerca de la celebración como se hace actualmente, el hecho de que Jesús nació es motivo de celebración. Ahora, es cierto, no solamente debería ser motivo de celebración el 24 o el 25 de diciembre, debemos poder recordar eso en cualquier época del año, en febrero, en abril, en mayo, en cualquier época, cuando recordamos que Jesús nació, esto es un motivo de celebración. ¿Sí? Entonces, debemos tratar de examinar qué aspectos de la Navidad nosotros podemos aprovechar para glorificar al Señor, porque independientemente de si alguien decide o no celebrar la Navidad, esa persona sí tiene un mandamiento de parte de Dios que es vivir para su gloria, lo que leíamos hace un momento. Si comemos o bebemos, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, es importante tener claro eso para que nosotros podamos tratar de encontrar qué es aquello de esta celebración que se puede utilizar para la gloria de Dios. Y algo que podemos usar y que es muy evidente es precisamente el nombre. Navidad. Navidad viene de natividad, de nacimiento. Entonces, cuando nosotros celebramos Navidad, debemos recordar el nacimiento de alguien. El mundo no lo celebra así, pero nosotros, aprovechando el mismo nombre de la celebración, podemos guiar a las personas a nuestro alrededor a que entiendan el verdadero significado de esta fiesta. Natividad o Navidad nos habla de que nació
letra de la ley y por lo tanto solamente en Él podemos tener esperanza de salvación. Con la misma palabra nosotros podemos conectar, y vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos conectar el nacimiento de Jesús con la necesidad de arrepentirse y creer el Evangelio? ¿Qué relación hay con que Jesús nació y con que yo necesito el Evangelio? ¿Quieren opinar algo, compartir algo acerca de esa pregunta? ¿Cómo podemos conectar el nacimiento de Jesús con la necesidad que nosotros tenemos de Él? El Evangelio es Jesús. Si Jesús no hubiese nacido, no tendríamos motivo a la evangelizar. ¿A quién miraríamos? Porque quien nació y murió en la cruz fue Él, y a raíz de eso no podemos ir a la cruz y a arrepentirnos. Y es muy importante llevar a las personas a preguntarse eso. O sea, una buena pregunta en una reunión familiar, por ejemplo, preguntarle a la familia por qué Jesús nació. O sea, ¿por qué celebramos eso? Hay muchas personas, todos los días nacen personas, pero ¿por qué celebramos su nacimiento? O sea, ¿qué tenía de especial este niño? Porque no solamente se trata de que él nació, se trata de lo que él hizo. O sea, nosotros vemos que la historia humana, independientemente de si las personas crean o no en Dios, tienen que reconocer que existió un hombre que partió la historia en dos. Nosotros hablamos de que estamos en el año 2022 después de Cristo. Entonces, incluso los historiadores, las personas que de pronto afirman, no sé, de alguna manera no creer en Dios, nos regimos por eso. Porque hay suficiente evidencia histórica que demuestra que una persona nació en el año cero, lo que consideramos el año cero, y que esa persona vivió en esta tierra, que fue crucificado, y hay testigos oculares que hablan acerca de la resurrección. Incluso hoy por hoy se puede corroborar que la tumba donde Jesús fue sepultado, la tumba está vacía. No hay ningún otro ser humano. Hay una canción que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero en la tumba de Jesús no hay huesos. Jesús resucitó. Y eso nos habla de su deidad. Entonces, si Jesús vino al mundo, si Él nació, si Él vivió esa vida perfecta, si Él se entregó en una cruz, fue con un propósito. Y el propósito nos lo dice Juan 3:16, el pasaje más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el niño Jesús nació, pero no se quedó como niño. A veces también como que culturalmente lo llaman, no, el niño Jesús. Pero ese niño creció, ese niño murió y ese niño resucitó. Entonces, todo eso, o el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesús, es el comienzo de la obra que Él vino a hacer. Y eso nos habla también de la necesidad que tenemos toda la humanidad de un Salvador. Entonces, en una reunión familiar, nosotros podemos llevar a nuestros familiares a meditar en eso. ¿Por qué tenía que nacer este niño, este hombre? ¿Por qué nació? ¿Por qué murió de la manera en que murió? Fue por nosotros. No porque no había otra esperanza para pecadores como nosotros. Si hubiese otra alternativa para nosotros salvarnos, si pudiésemos salvarnos haciendo buenas obras, pues ¿para qué iban a hacer Jesús? ¿O para qué iba a morir de esa forma tan cruel, aún siendo abandonado por su propio Padre en la cruz? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús nació, eso nos está apuntando a una realidad, y es que todos necesitamos un Salvador. Necesitábamos ese Mesías, necesitábamos alguien que viniese a rescatarnos de nuestra condición. En el libro de Miqueas, capítulo 5, Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento. Hace un tiempo estuvimos estudiando, de hecho, este libro acá en la iglesia. Vemos una de las profecías más claras acerca de nuestro Señor Jesucristo, y acerca
acerca de dónde iba a nacer. Miqueas capítulo 5, vamos a leer lo que dice ahí, el versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Pero tú en planta pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad. Amén. Tremendo eso, ¿no? Un pasaje que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Y decía puntualmente que iban a nacer en Belén. O sea, según los historiadores, Belén era un lugar muy pequeño. Belén era más o menos, incluso era más pequeña que San Alonso. O sea, era muy pequeño. Y Miqueas, 700 años antes de que esto ocurriera, está diciendo van a ser Belén. O sea, ¿cómo este hombre podía saber esta información tan específica? O sea, incluso Belén era tan pequeña que dice que el texto mismo dice que era pequeña para estar entre las familias de Judá. Y uno puede investigar un poco acerca de la historia y darse cuenta que en Judá, Belén muchas veces no la contaban. Cuando hacían el censo, decían una aldehuela, ni siquiera la consideraban una aldea completa, sino una pequeña aldea, una aldehuela que realmente no era ni siquiera digna por su tamaño tan pequeño de ser contada entre las familias de Judá. Sin embargo, este hombre, este profeta, este hombre que era un campesino que no sabía probablemente mucho acerca de geografía, este hombre dice con tremenda exactitud que van a ser en Belén. Entonces, eso nos habla de que realmente este libro no es cualquier libro. O sea, este libro tiene un montón de profecías que han sido cumplidas al pie de la letra. Hay más de 200 profecías sobre la primera venida de Jesús. Y cuando nosotros vemos que Jesús nació, todo lo que él hizo y demás, pues nos muestra de que este libro es veraz. Y es un buen argumento también que podemos utilizar cuando estamos hablando con nuestros familiares. O sea, si alguien tratara hoy de decirme algo que va a pasar en el año 2722 y me dijera con el nivel de precisión que Miqueas me está diciendo, yo estaría por lo menos asombrado, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto, nosotros debemos realmente asombrarnos de la veracidad de las Escrituras, de que hay un Dios creador, un Dios que está siguiendo precisamente toda la historia humana y que puede decirnos exactamente lo que va a pasar y cómo va a pasar. Ahora, algo también interesante acerca de Belén es que Belén era un lugar tan pequeño que ni siquiera era considerado como parte de la familia de Judá, pero cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que Él es el Rey. La Biblia dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando hemos visto a un rey nacer en un pueblucho, como en una aldehuela, lo que muchas personas hubiesen esperado de Jesús era que por lo menos naciera en Roma. Porque cuando Jesús nace, lo que predominaba era el Imperio Romano. Entonces, por lo menos que hubiese nacido en Roma, en el templo allá donde estaba el rey Herodes y demás, pero no. El Señor dice, no, vamos a nacer en Belén. O mucha gente, de pronto, los judíos hubiesen esperado entonces que nazca en Jerusalén, en la capital de Israel. Es la ciudad de pronto más grande, más reconocida, pero no, tampoco. Nació en Judá, y en Judá en una aldehuela conocida como Belén de Efrata. Eso nos habla de que este es un rey totalmente diferente. No es un rey igual a los reyes de ese mundo. Él no vino para que le sirviera, Él vino para servir. Y cuando nosotros vemos eso, realmente debemos ser asombrados. Él nació en un pesebre, lo dice la palabra. Un pesebre era un lugar muy humilde, era un lugar donde colocaban a los animales. Probablemente cuando Jesús nació a su alrededor,
popó, olía a estiércol de animal. Pero en ese contexto nació la persona más importante del universo. Imagínense. Filipenses capítulo 2 también nos muestra algo muy impactante acerca del nacimiento de Jesús, acerca de su encarnación. Y es que aún él, siendo Dios mismo, él se humilló, tomó forma de hombre, forma de ser humano, y fue obediente hasta la muerte. Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentirse también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Tremendo eso, ¿no? Él es igual a Dios. O sea, pasar de estar viviendo eternamente en Dios, Él decide venir, tomar una forma humana. O sea, el solo hecho de encarnarse siendo Dios ya era una humillación. O sea, si Jesús hubiese venido al mundo siendo la persona más importante del Imperio Romano, eso era una gran humillación, porque pasó de ser Dios a venir ahora, tomar una forma frágil, una forma humana. Pero como si fuera poco, él no solamente se encarnó, se volvió ser humano, sino que vivió como un siervo. O sea, como el más bajo del rango social de los seres humanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra siervos, como que tendemos a pensar de pronto en una persona que hace el aseo, tal vez. Sino, bueno, él es un siervo. Pero en el contexto que Jesús está escribiendo, un siervo era el que lavaba los pies. Un siervo era un esclavo. O sea, era una persona que estaba totalmente dispuesta a servir a su amo. Y Jesús dice: yo vine al mundo y, hecho semejante a los hombres, él tomó forma de siervo. Vivió como el más humilde de todos y murió siendo la muerte de él algo completamente injusto. Nunca él había pecado en absoluto, pero la palabra dice que él, nadie le quita su vida, sino que él mismo la entregó. ¿Sí? Entonces, realmente ver todos estos aspectos acerca del nacimiento de Jesús es algo que podemos usar y que podemos de alguna manera llevar a nuestros familiares, a nuestros amigos a reflexionar en esto, porque está relacionado con la natividad, con el hecho de que Jesús nació, tomó una forma humana aún siendo Dios, y es algo que humanamente ninguna persona, ningún rey de este mundo realmente quisiera hacer. Entonces debemos poder usar estas cosas para llevar a las personas a reflexionar. Algo que también pudimos utilizar en algún momento cuando hicimos un tiempo de meditación en Navidad en el barrio de Choyutis, así fue como inició el estudio bíblico. Nosotros llevamos a las personas a que escribieran, a hacer una dinámica donde cada uno tenía que escribir acerca de un tema actual. Entonces colocamos, por ejemplo, la UIS, Universidad Industrial de Santander. Y claro, cada persona que estaba ahí pudo escribir en un papel, la idea era escribir una frase corta, algo muy extenso, pero que pudiesen escribir acerca de la UIS, que pensaban, una frase al respecto. Los que habían estudiado en la UIS dijeron: no, esta es la mejor universidad de Colombia. O dijeron cosas muy buenas, ¿no? Es una universidad muy buena, de alta calidad. Los que no habían estudiado en la UIS dijeron: no, esos son los que la pasan tirando piedras, los que dañan ahí la 27, los que paran el tráfico, esos son unos revoltosos, bla, bla, bla. Y era la reflexión donde llegábamos, era que aún siendo, digamos, la UIS algo actual, algo que la mayoría de las personas que están ahí incluso ha ido, ha visto y conoce, la forma de escribir acerca de la UIS de cada uno fue
ve diferente. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia fue escrita por 40 autores. 40 autores que muchos de ellos no se conocieron entre sí. Ni siquiera vivieron en los mismos continentes. O sea, vivían en lugares geográficamente apartados. Y estos hombres de diferentes profesiones, de diferentes niveles de educación, todos escriben con total coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de la persona de Jesús. Cuando veíamos eso decíamos, wow, es impresionante. Realmente ver toda esa coherencia que hay en las Escrituras nos muestra realmente que hay un Dios, que este libro realmente, como dice él mismo, está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando nosotros podemos llevar a nuestros familiares, a nuestros amigos a reflexionar en todas estas cosas, vamos a poder aprovechar de pronto esta época del año para glorificar a nuestro Dios. Por lo que también ahí la Navidad se celebra en el mundo generalmente de forma extravagante, buscando los placeres terrenales de este mundo, pero como cristianos tenemos la oportunidad de predicar a Cristo el Salvador. Ese es el enfoque que nosotros debemos darle a la Navidad como cristianos. Nosotros debemos poder aprovechar esa oportunidad donde la mayoría de las personas están pensando de una u otra manera en la Navidad. De hecho, incluso en los centros comerciales vemos que hay pesebres. Y qué gran oportunidad cuando vamos caminando con la familia en el centro comercial para preguntar eso. O sea, qué curioso, ¿por qué celebramos el nacimiento de este niño? Porque era necesario. Realmente ese nacimiento tiene que ver conmigo. Y es lo importante también cuando hablamos de las celebraciones en general, de que nosotros podamos llevar a las personas a darse cuenta que las celebraciones cristianas, o cuando estamos recordando algo basado en la Escritura, son personales. O sea, no es que el niño nació porque sí, esta es la época en que él nace siempre, no. Él nació porque él estaba interesado en mí y estaba interesado en cada una de las personas. Entonces es importante llevar a las personas a ver lo personal que es nuestro Dios, ¿sí? No debemos celebrar obviamente la Navidad en el desenfreno de que el mundo lo celebra. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 4, vemos que nos dice ahí la palabra Santiago 4:4. O algo salude, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemigo contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Ese es un texto que ha sido muy mal interpretado, es un texto que muchas personas, por ejemplo, usan para decir que pues, la Navidad está mal, que todas las celebraciones que el mundo hace pues, son malas, no hay que hacerlas y demás. Pero realmente el texto, cuando habla del mundo como tal, está hablando de tener afecto hacia el mundo. ¿Me explico? Una persona tiene amistad con el mundo cuando una persona disfruta las mismas cosas que el mundo disfruta. Obviamente, un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, no va a disfrutar lo que este mundo disfruta. Un cristiano no va a disfrutar el emborracharse en Navidad, no va a disfrutar de pronto el tener una vida promiscua sexualmente, no va a estar viviendo de pronto en todo lo que este mundo de una u otra manera ofrece. Pero un cristiano sí puede glorificar al Señor aún estando en el mundo. Y eso es importante porque nosotros como cristianos no debemos aislarnos del mundo. Y yo creo que es algo que desafortunadamente ha hecho mucho daño a la sociedad. Como los cristianos, que son los que están llamados a ser luz y sal de este mundo, se aíslan y de alguna manera viven solo entre ellos, eso hace que pues, el mundo avance, por así decirlo, en su maldad, en su pecado. Porque realmente no hay una luz, no hay alguien que realmente esté salvando este entorno, sino que ellos viven desbocados en su pecado. Ahora, si como creyentes nosotros permanecemos en el mundo sin amar el mundo, sin ser amigos del mundo, sino siendo luz en el mundo, vamos a poder impactar a la sociedad de una manera positiva.
qué bueno que la gente pudiese decir en esta época del año, esta es la época en la que los cristianos salen a bautizar. Y que no pensara, esta es la época en que los cristianos se fueron. Esa es la época en que ese cristiano va a esconderse y cierra la puerta porque eso es pagar el mal. ¿No? Deberíamos, y ese llamado bíblico que el Señor nos hace a los creyentes, que seamos luz, y para ser luz hay que estar en contacto con el mundo. No somos luz acá en la iglesia, aquí estamos, digamos que luz con luz, pero realmente nosotros tenemos el llamado de ser luz, es del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, de 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte, se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbrar todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿podemos ser luz del mundo en la iglesia? No, creo que la iglesia no es el mundo. Somos luz afuera, en el mundo, estando de una u otra manera en comunión con las personas que no conocen a Jesús. De hecho, uno de los títulos por los cuales señalaban a Jesús era amigo de pecadores. Decían que él era amigo de pecadores, que comía con publicanos, comía con rameras, comía con personas que socialmente no eran consideradas las más religiosas o las más santas. Pero Jesús tenía comunión con ellos. ¿Por qué? Porque les amaba, porque quería salvar. No para participar de los mismos pecados que esas personas hacían, sino para ganarles con el Evangelio. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo porque nos identificamos con Cristo al decir que somos cristianos. Entonces, porque ahí en la parte de África hay muchos aspectos de la forma en que se celebra la Navidad actualmente que como cristianos no nos gusta y que debemos rechazar. Pero al mismo tiempo no debemos caer en la trampa de aislarnos del mundo buscando nuestra comodidad, sino más bien debemos recordar que como creyentes estamos llamados a ser luz y sal de este mundo caído. Pidámosle sabiduría a Dios para evangelizar a nuestros familiares. Yo les puedo contar también la manera de testimonio. Yo vengo de una cultura costeña. O sea, aunque no tengo mucho ya el acento, realmente en mi casa, Navidad, Año Nuevo, son realmente festividades donde se desbordan, donde se gastan las primas, se gastan todo el dinero y hay de verdad un ambiente difícil. Yo no quiero estar, sobre todo cuando soy cristiano, cuando me convertí al Señor, decía, no, yo esto no lo disfruto. O sea, esto es algo que realmente no va acorde a lo que yo creo, no me siento bien, me incomoda mucho. Y algo que yo opté una vez por hacer fue decir, bueno, yo mejor me escondo, mejor cuando llegue la Navidad, eso, me meto allá en la habitación, cierro la puerta y hasta el siguiente día y ya. Y eso que causó que muchos de mis familiares empezaron a decir, pero mire, es que la religión me lava el cerebro, es que ahora lo tienen allá, y ahora todo es malo, y todo es pecado y demás. Y en últimas, ellos terminaron más en su pecado. Y luego, cuando yo empecé a estudiar más la palabra y a darme cuenta de que yo no me puedo esconder, porque la luz no debe esconderse, no debe colocarse debajo de una luz, como dice el texto. Lo que debemos hacer con la luz es exponerla, porque la luz debe brillar y brilla en medio de las tinieblas. Entonces empecé a aplicar, digamos, estos principios que hemos estado hablando y a darme cuenta de que yo debía estar. Independientemente de que no fuese el ambiente donde de pronto me sentía
compartir el evangelio de los familiares. Y tenía la oportunidad de que ellos, por lo menos, por respeto a mí, que soy cristiano y no participo de las mismas cosas, frenaran un poco su maldad. O sea, muchos de mis tíos, de mis familiares, en vista de que yo estaba ahí, decían, no, pues ya no tomemos más, es como, se incomodaban, porque la presencia de la luz hace que las tinieblas desaparezcan, ¿cierto? Que sean disipadas. Entonces, es importante que como cristianos no nos aislemos en medio de estas fiestas. Yo sé que es incómodo, porque no nos gusta de pronto los ambientes que se ven en estas festividades, pero estando ahí vamos a tener la oportunidad de pronto de utilizar lo que hemos hablado hoy para llevar a un familiar a meditar en Cristo, para que algunos de ellos realmente se den cuenta de que necesitan un Salvador, de que ese Mesías, de que ese Salvador, de que esta fecha de la Navidad realmente apunta a que todos tenemos una necesidad, y es de que alguien nos salve. Necesitamos un Salvador, nadie puede salvarse a sí mismo. Entonces, cuando usamos estas fechas y estas oportunidades para nosotros guiar a nuestros familiares a Cristo, realmente podemos aprovecharlo para la gloria de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 17 para ver una oración de nuestro Señor Jesús con los discípulos. ¿Sí? Eso es como cuando uno dice la comunidad, uno lo presenta como lo presenta a las personas que no conocen de Dios o lo presenta para glorificar a Dios. Entonces, como poner también eso de ejemplo, porque realmente, si yo voy a presentar un cumpleaños, algo me da gracias a Dios por permitirme darme un año más de vida, porque postura es esto, entonces, Claro, eso es importante, sobre todo cuando nos encontramos personas que, pues de alguna manera ven, digamos que pagan todo. Sí, hay mucha gente que incluso ni siquiera celebra los cumpleaños, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué celebramos en los cumpleaños? La vuelta que está dando el sol, perdón, el sol no, la tierra alrededor del sol. Entonces, cuando celebramos un cumpleaños, algunos entienden que estamos adorando al mismo sol. Obviamente una persona que no celebra su cumpleaños, pues normalmente no está pensando en eso, pero bueno, hay personas que de pronto tienen una conciencia muy sensible y ni siquiera participan de eso. Pero en últimas, cuando nosotros nos vamos a la palabra, todo fue hecho por Dios. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Quién hizo todo lo que existe? Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 8 que aunque algunos colocaran la carne como sacrificada a los ídolos, él decía, pero los ídolos que son nada. Dios es el creador de todo. Ahora, si de pronto voy a ser piedra de tropiezo para mi hermano, pues bueno, puedo abstenerme por amor a mi hermano, pero no porque sea pagano en sí mismo. De hecho, nada en sí mismo puede ser pagano, porque todo fue hecho por Dios. Él creó todo lo que existe. Los días son de Dios. No que este día es pagano, que no, es un día que Dios hizo. Este es el día que hizo el Señor, dice uno de los salmos. Entonces, realmente no podemos, digamos, que hablar de paganismo cuando todo lo que está o que existe fue hecho por Dios y para las. El problema es hacerlo. El problema es la connotación que nosotros le damos. Eso me recuerda pues ya finalizando el capítulo de Marcos, los que leí un capítulo de Marcos que dice pues que cuando Jesús amó a alguien que tenía la mano, que no les tenía la mano, sí, que tenía la mano seca, y un sábado, que es un día de descanso, y ellos, pues los fariseos lo criticaban y todo, y él dice, pues creo que en las dos traducciones que leo, dice como que el sábado se creó para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces yo creo que es como algo, pues como que usted está diciendo. Bien, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, debemos entender que nosotros estamos en el mundo. El mundo es un mundo caído, es un lugar donde desafortunadamente no todas las personas viven para la gloria de Dios, pero como cristianos nosotros debemos marcar una diferencia aún en el mundo. Y estar en el mundo no significa participar de lo mismo que el mundo participa. Miremos Juan capítulo 17, versículos del 15 al 18 para ver la oración de Jesús por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos
Ahí en ese mundo pagano es donde ustedes van a estar. Ahí los he enviado, dice el último versículo 18. Él los ha enviado al mundo. Ahora, en el mundo hay cosas paganas, sí. En el mundo hay gente que adora a Satanás, que adora espíritus malignos, cosas así. Sí, porque es un mundo caído. Pero el hecho de que nosotros estemos en el mundo no significa que estamos participando de las mismas cosas que el mundo participa. Entonces, debemos ser santificados. El mismo texto nos habla acerca de eso: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En medio de un mundo caído, los cristianos deben ser luz y deben marcar una diferencia. Es lo que dice también Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice: aceptados sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así desde la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme en que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No dice en medio de la iglesia o en medio de otros cristianos. Vivir sin mancha en medio de la iglesia es relativamente fácil, porque pues aquí estamos todos cristianos y demás, y como que no nos vemos tan expuestos de pronto a situaciones difíciles, pero donde debemos vivir sin mancha es en medio de una generación maligna y perversa. Dice que en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso necesitamos cristianos en todas partes. Yo creo que un pensamiento también que ha hecho mucho daño al cristianismo en general es pensar que a Dios solamente se le puede servir en la iglesia. Hay gente que tiene esa idea y piensa: no, si yo no estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy muy mal, yo no soy cristiano, yo realmente soy como en un nivel inferior espiritualmente. Pero nosotros necesitamos cristianos en todas las áreas. Ojalá hubiesen más cristianos en la política. Nos quejamos muchas veces diciendo: salió un proyecto de ley que va en contra no sé, al diseño de Dios para la mujer, o es a favor del aborto y todo esto, pero en últimas, ¿dónde están los políticos cristianos? ¿Dónde están aquellos que deberían estar siendo luz en medio de esa generación maligna de corruptos, de gente que pues sube allá con intereses malvados y demás? Pero necesitamos cristianos ahí. Necesitamos cristianos en el área de la salud, necesitamos cristianos en los colegios. Un gran daño también que se ha hecho hoy en día es que se ha sacado el cristianismo de la academia, y la academia de una u otra manera es la que forma a la siguiente generación de personas. Entonces por eso tenemos una sociedad que es cada vez más anti-Dios, porque no se están levantando profesores cristianos, profesores que aún en medio de la maldad que se ve en este mundo puedan realmente ser luz. Entonces, cuando uno entiende eso, de verdad, eso cambia nuestra vida. Eso cambia nuestra vida porque nos lleva a darnos cuenta que pasajes como el que leímos al principio, cuando hablamos de glorificar al Señor, realmente para glorificar al Señor podemos hacerlo fuera de la iglesia. Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Bueno, a veces comemos en la iglesia, pero no es muy suave. De hecho, casi no comemos en la iglesia, comemos más por fuera. Entonces podemos comer y beber para la gloria de Dios. Es importante que nosotros vivamos de esa manera. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo, con sus discípulos, pero de alguna manera impactando a los lugares donde él estaba siempre caminando de un lugar a otro, en las aldeas, en los pueblos y demás, pero la mayor parte de su tiempo estaba pensando: bueno, ¿cómo hago para llevar mi mensaje a los que me rodean? ¿Sí? Entonces es importante nosotros tener esa actitud. Coloqué también ahí en la parte de razones: la Biblia no me dice que debo celebrar la Navidad, como tampoco me dice que sea prohibido hacerlo. Básicamente es un asunto de libertad cristiana. Pero lo que sí me enseña muy claramente es que como cristiano debo vivir cada día de mi vida para la gloria de Dios. Eso incluye Navidad, eso incluye
Es cierto que en Navidad ocurren muchos abusos, hablo de abusos, por ejemplo, del alcohol, abusos incluso de violencia familiar, aumentan en Navidad, los accidentes también de tránsito, mucha gente sale así con tragos encima, manejando y demás, ocurre más en Navidad. Ahora, obviamente como cristianos no vamos a participar de eso, nosotros no queremos ser, digamos, parte de las estadísticas que dice que hay más borrachos en Navidad o más accidentados y cosas por ese estilo, pero sí podemos encaminar esa celebración para llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, ahí se nos describe lo que este mundo ofrece. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué aspectos de la Navidad como cristianos deberíamos rechazar? Lo que dice 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque eso es lo que el mundo ofrece. Entonces, hay ciertos aspectos, ciertas cosas que de pronto se hacen en esta época del año que como cristianos no participamos. Pero nosotros más bien aprovechamos esta festividad para guiar a las personas a Cristo Jesús. ¿Para decir algo? No, no sé que no tiene micrófono. Bueno, vamos a mirar otro texto en el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esa otra profecía fue escrita más o menos unos 600 años antes de que Jesús naciera. Y nos habla de algo muy particular, porque dice que ese niño que nos es nacido al mismo tiempo es Padre eterno. Y eso es algo que, pues, humanamente no es difícil de entender, cómo alguien eterno nace. Se supone que alguien eterno no tiene principio ni fin, pero eso nos habla acerca del misterio de la encarnación. Cuando Jesús nació, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. De hecho es interesante porque Jesús, el nombre Jesús, viene del nombre hebreo Josué. Y Josué significa Jehová salva. O sea, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de Jehová salva. Entonces, eso nos habla de dos cosas. Primero, que es Dios, Él es Jehová. Y segundo, que salva, que vino a salvar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos todos estos aspectos, podemos guiar a nuestra familia a que puedan meditar en lo que realmente es la natividad y cómo nos apunta a nuestro Señor. Un buen ejercicio también, si de pronto hay matemáticos o personas que les gusta la matemática, es las probabilidades. Algo que yo hacía o que yo pude hacer con mis estudiantes ahorita que salieron a vacaciones fue decirles, bueno, estamos viendo probabilidades, es un tema que se estudia en matemáticas. Y yo les decía, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien pueda decir algo que va a ocurrir en 600 años? Es muy pequeña. De hecho, según la física cuántica, hay una posibilidad muy, muy remota de que alguien pueda atravesar una pared. Pero es posible, según la física cuántica. Y yo les decía, hay más probabilidad de que una persona pueda atravesar una pared a que 200 profecías acerca de una persona que fueron escritas hace 600 y 700 años atrás se cumplieran en piedra. Eso realmente debería asombrarnos. O sea, un texto como este, Isaías, ¿cómo iba a saber eso? De hecho, Isaías también profetizó que iban a ser de una virgen. Es algo también humanamente
imposible. ¿Cuántas vírgenes han dado a luz? Ninguna. Pues por lo menos que haya registro de eso, ¿no? Entonces, este hombre, aún sin conocer el futuro, pudo profetizar eso porque no estaba hablando él, era Dios el que le estaba colocando lo que él debía escribir en ese libro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, llevar a las personas a meditar en eso, de pronto hablarles un poco acerca de probabilidad, hablarles un poco acerca de la veracidad de las escrituras y al mismo tiempo recordar que la natividad nos muestra la necesidad que todos tenemos de un Salvador. Es una forma de glorificar al Señor en estas fiestas. Pedirle de verdad al Señor que nos dé la sabiduría. Podemos utilizar estrategias incluso didácticas, darles un papel a cada persona de la familia, compartir con ellos, meditar. En medio de una cena familiar, una cena navideña, generalmente pues las personas están dispuestas a escuchar las palabras. Nosotros podemos aprovechar eso. Yo quisiera decir algo en esta fecha, quisiera hablarles acerca de la importancia de que ese niño naciera, porque ese niño es la única esperanza que nosotros tenemos, porque ese niño no solamente nació, sino que creció, vivió la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir y se entregó como un cordero sin mancha por nuestros pecados. Y ahora todo aquel que en él crea puede tener el regalo de la salvación. Es otra buena analogía para estas fechas. Mucha gente está pensando en regalos. La salvación es un regalo. O sea, si yo quisiera regalar esta Biblia, ¿cómo es su nombre? Olga Lucía, si yo quiero regalar la Biblia a Olga, ¿qué deben hacer, Olga? Recibirla. Es lo mismo con la salvación. O sea, ¿qué debe hacer qué deben hacer las personas para recibir la salvación? Simplemente abrazarlo, tomarlo, creer en Jesús. Esa es la única condición para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y él transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. Entonces coloqué ahí una frase para meditar, salió un poquito cortada por la impresión. La Navidad es un recordatorio al hombre de que debe arrepentirse para que pueda cumplir el propósito de su existencia. Una frase del pastor Soler Michelet, que nos muestra que la Navidad apunta a algo mayor. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Quiero compartir los videos en el grupo del Faro. Son dos programas de Entendiendo los Tiempos. La primera se llama ¿Por qué es importante la Navidad? Y la segunda, ¿cuál es la esencia de la Navidad? Ustedes pueden ver los videos y colocar ahí en el recuadro las principales enseñanzas. Segundo, coloqué también una clase de escuela de niños que dictó el pastor Juan Welcher y me pareció bastante interesante porque él pudo conectar la Navidad con esa enseñanza. Y parte de lo que hablamos hoy, él le pudo decir a los niños, hay mucho énfasis en la Navidad en cosas que realmente no son tan importantes. Lo más importante, la esencia de la Navidad, es que el Mesías nació y que por lo tanto hay esperanza de salvación para el ser humano. Y por último, coloqué cómo le predicarías el Evangelio a una persona que piensa que la Navidad se trata solo de luces, regalos y comida. ¿Cómo le ayudarías a entender que la Navidad en su esencia se trata realmente de Jesús? Entonces, un testimonio que pudimos ver acá en la iglesia, cuando estaba todo esto de la pandemia y demás, había restricciones en cuanto al número de personas que se reunían en un espacio cerrado. Algo que hicimos como iglesia fue hacer Navidad en casa. Y fue como hablamos con diferentes hermanos y dijimos, bueno, ¿quieres ser un anfitrión? Y muchos abrieron sus casas, invitaron a sus familiares, sus amigos, sus vecinos, y fue una gran oportunidad para, con la excusa, digamos, de que vamos a celebrar la Navidad, pues llevar a estas personas a meditar en el Evangelio y en su necesidad de un Salvador. Así nació el estudio bíblico que tenemos ahora mismo. En un principio fuimos, creo que el hermano Tomás estuvo ahí, ¿no? Nosotros hicimos el estudio bíblico ahí en el Mutis, compartimos un tamal, creo que fue algo gaseosa y demás, y llevamos a las personas a meditar en el verdadero significado de la Navidad, y las mismas personas quedaron tan contentas que dijeron, esto tenemos que repetirlo. Y así nació el estudio bíblico, y ahora estamos orando
miércoles para que el Señor fortalezca ese estudio bíblico y, si es posible, tal vez a futuro pueda convertirse en una iglesia. Entonces el Señor puede glorificarse en medio de este tipo de celebraciones. Entonces, no sé si quieren comentar algo o está claro. ¿Listo? Bueno, entonces oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a poner en práctica lo aprendido. ¿Vale? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, estar hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor, abriendo tu palabra, buscando tu dirección, Señor. Sabemos que ya se acerca, Señor, esta época del año en la que las personas están celebrando, Señor, la Navidad. Ayúdanos a poder ser luz, Señor, en medio de estas celebraciones. Ayúdanos a no aislarnos del mundo, sino a genuinamente ser luz, Señor, en medio de todas las perversidades que se puedan ver en esta época del año. Padre, que nosotros como iglesia podamos estar ahí, podamos cumplir con ese rol de ser luz y sal de este mundo, Señor, aún en medio de una generación maligna y perversa que no te conoce, Señor. Que nosotros podamos aprovechar, Señor, el verdadero significado de la Navidad para guiar a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, a que se arrepientan de sus pecados y te busquen a ti, Señor, que puedan darse cuenta que el hecho de que tú naciste, Señor, testifica de la gran necesidad que tenemos como seres humanos, de que alguien nos rescate, Señor, de nuestra condición, de que alguien nos rescate de esa naturaleza pecaminosa, de esa maldad que tenemos, Señor, y que solo tú, Señor, puedes quitar de nosotros. Padre, ayúdanos a aprovechar esta época del año, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre, Señor, y que podamos vivir, Señor, genuinamente como luminarias de este mundo, Señor, y que podamos impactar a los que nos rodean con el Evangelio de salvación, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.